canto gregoriano tiene su origen en la antigua música eclesiástica, cantada en la liturgia del rito romano. Su denominación se vincula al que fuese elegido papa hacia el año 600, Gregorio el Grande. Gregorio I no solo fue renovador del repertorio musical de la antigua música eclesiástica, sino que incluso se le atribuye la autoría de numerosas melodías. El conocimiento que poseemos de la historia y del origen de las melodías eclesiásticas está lejos de ser profundo, ya que apenas han llegado hasta nosotros rastros suyos anteriores al siglo XI. En la liturgia cristiana podemos destacar un claro influjo de la liturgia judía. En virtud de esta influencia, se descubre en el canto judío los términos generales del discurso melódico cristiano. La palabra elevada hasta su mayor grado de solemnidad gracias a la tensión de la voz, el diálogo de los clérigos y su ritmo libre, la vocalización, etc. El canto gregoriano fue, en principio, exclusivamente vocal, aunque con el discurrir de los siglos se introdujo el órgano en la música gregoriana, acontecimiento que ha motivado el juicio de quienes consideran que el canto gregoriano debiera conservar esta forma desnuda de interpretación vocal sin acompañamiento. El canto gregoriano constituye una auténtica fuente de inspiración para el libre desarrollo de la melodía y la expresión emocional de la música occidental. Si alguien sabe, no en España, sino en el mundo, sobre el canto gregoriano, es este maestro de maestros. Ismael Fernández de la Cuesta es catedrático en el Real Conservatorio Superior de Música de Madrid. Y con él vamos a aprender todo lo que podamos sobre esta magia del canto gregoriano. Ismael, muchas gracias por acompañarnos en el programa de hoy en la televisión educativa de la UNED. Buenos días. Ismael, todos los que están en este programa hoy quieren aprender y quieren aprender mucho sobre lo que tú sabes. Me encantaría que nos contestaras, ¿qué es? ¿Qué se siente en el canto gregoriano? La pregunta es todo un tratado, debería ser un tratado sobre el canto gregoriano, pero resumidamente el canto gregoriano es la columna vertebral de toda la música occidental, así de claro. Y es lo que ha propiciado el que en la música occidental tengamos a Bach, tengamos a Mozart, tengamos a Brahms, tengamos a Debussy, tengamos a Manuel de Falla, todos los grandes compositores. ¿Por qué esto? Pues porque si vemos el panorama del mundo, de la cultura mundial, desde el Neolítico hasta hoy, podemos decir que grandes culturas como la cultura mesopotámica, que esa no ha quedado a través de los griegos, la cultura egipcia, casi tampoco ha quedado, también a través del helenismo, la cultura china, que esa sí que ha quedado, o la cultura árabe, tienen grandes logros en la tecnología aritmética, en la astronomía, pero no en la música. No encontraríamos en ellos ningún Mozart, ningún Brahms, ningún Beethoven, ningún Debussy, ningún Falla. De manera que la tecnología que hoy usamos, el contrapunto, la fuga, las armonías, todo eso, y las formas musicales, todo eso se ha experimentado en este canto gregoriano, que por eso digo es la columna vertebral. Y no solamente eso, sino que el gregoriano ha servido también de campo de experimentación y de materia prima que ha ayudado a casi todos los compositores. Casi me has contestado con tu maravillosa respuesta, pero me gustaría ir un poquito más allá y preguntarte, ¿cuál es su origen? Bueno, el origen realmente es extraordinario, porque nosotros cuando vemos un gran repertorio de música, nosotros estamos pensando siempre en un autor, y las historias de la música que hemos estudiado, que estamos estudiando aquí en este conservatorio, la mayor parte de las veces lo que hacen es construir la música a base de autores, o a base de repertorios hechos en determinadas épocas, en determinados lugares, y no contamos con que hay un repertorio
una gran música que es de nadie y es de todos, que ha nacido del genio de los pueblos, que ha nacido del progreso, diríamos, llamemos así, evolución innata que tienen el ser humano de crecer y de crecer en sus formas. Y el canto gregoriano ha nacido así, ha nacido de una recitación de los salmos, que ya no es propia solamente de la Iglesia católica y de la Iglesia cristiana, sino también de los judíos y de todas las grandes culturas religiosas, y que ha producido, por un mecanismo del crecimiento que podríamos llamar vegetativo, es decir, por la ornamentación de diversos cantores, ha producido unas determinadas formas musicales, llamémoslo así, melódicas, que en un momento determinado se fijan, se diatonizan, y así se crea el gregoriano. El curso de la música religiosa en Occidente estuvo poderosamente determinado por dos acontecimientos. El primero fue la oposición de la Iglesia romana al excesivo empleo de los himnos en las funciones litúrgicas. El segundo, el cambio que sufrió la lengua de la liturgia con el paso del griego al latín, lo que supuso que a partir del siglo IV hubiese que traducir los salmos a prosa latina. ¿Por qué en lengua latina? Esto es algo que verdaderamente hoy podría llamar la atención. Bueno, la lengua latina es la lengua donde crece la salmodia occidental. Claro, el canto litúrgico no solamente es latino, es un canto litúrgico copto, es decir, la lengua egipcia primitiva, en lengua griega, en lengua siríaca, etc. Y lo que pasa es que cada una de las lenguas ha producido un determinado repertorio musical. Es decir, que hoy tenemos el canto bizantino, ¿por qué? Porque habiendo nacido del mismo proceso constructivo de que acabo de hablar, es decir, de una mera recitación, sin embargo, ha conducido a unas melodías, a unos determinada música distinta, porque estaba recitada y se estaba ornamentando sobre el griego. Lo mismo el copto, la lengua copta, que todavía existe en la liturgia egipcia, la liturgia cristiana egipcia, evidentemente ha producido un repertorio musical maravilloso que es el copto. Y en Occidente pasa exactamente igual. En Occidente la lengua de oración y de recitación era el latín. Pero cuidado, el latín según la versión de la Biblia antigua, que no es la Biblia actual, la Biblia vulgata del latín actual, del latín donde normalmente se recitan los salmos, bueno, se recitaban los salmos, ¿no? Y esas lenguas, esa lengua latina fue variada, porque las traducciones fueron distintas en diversos sitios, de manera que en Roma se hizo una traducción distinta, en España se hizo una traducción distinta, en Milán se hizo una traducción distinta, en África se hizo una traducción distinta, y de esas diversas traducciones de la Biblia surgieron repertorios distintos. En los albores del siglo XXI, a mí verdaderamente me surge una curiosidad que va seguramente mucho más allá de las ganas que tú tengas de responderla. ¿Por qué solo voces masculinas? Bueno, no hay solo voces masculinas, realmente porque la sociedad es machista y eso es absurdo, pero toda la vida también las mujeres han cantado, las religiosas han cantado canto gregoriano. En época como el siglo XIII, en un convento tan importante, un monasterio tan importante como el monasterio de las Huelgas, hay cantos especiales para religiosas. Lo que ocurre es que hay una especie de machismo radical dentro del cristianismo, porque ya San Pablo dice que las mujeres se callen en la iglesia. Mulieres in ecclesia taceant. Eso es un axioma que ha funcionado durante todos estos 2 milenios que llevamos del cristianismo y que ha sido muy lamentable. Pero claro, no tienen por qué no cantar en la iglesia. Bueno, de hecho, en una de las giras que hice por Estados Unidos, ya hace varios años, pues yo llevé a una señora para cantar unas determinadas melodías, un Catolicorum Contio, que está tomada precisamente del Códice de las Huelgas, lo cantó una señora estupendamente y fue un éxito extraordinario en St. John the Divine,
en Nueva York. Desde el siglo XII se considera al repertorio gregoriano canto llano, en cuanto que constituye una base sólida y plana para improvisar polifonías realizadas sobre él. Al mismo tiempo que las notas son sostenidas largamente, se ejecuta una nueva melodía sobre ellas, produciendo un efecto armónico propio de la polifonía. Sabemos que el canto gregoriano también es conocido como canto llano, pero ¿de verdad es llano en relación a la sencillez, a la cercanía con el pueblo? La palabra canto llano se establece cuando comienza la polifonía. Es decir, la polifonía se entiende que es un canto adornado, ornatus, adornado. Y cuando sobre ese canto gregoriano, ese canto litúrgico, monódico, de una sola melodía, se establecen unos que llamamos discantos. Y esos discantos se van perfeccionando hasta llegar a nuestra armonía actual y producir el canto polifónico. En ese momento el canto llano, el canto gregoriano, el canto litúrgico, monódico, se hace llano. ¿Por qué? Porque es el punto de partida, diríamos la base, el principio y fundamento, la trama donde se construye todo el ornamento, toda la polifonía, toda diríamos, la armonía del canto polifónico. Pues se llama canto llano, canto plano. Pero luego, en el siglo XIX, se llamó gregoriano, aunque es una palabra que también ya se empleó, en fin, en la antigüedad, muy poco, porque se quiso dar prestigio a este canto llano. Y el dar prestigio dentro de la Iglesia era atribuirlo a un gran santo que había tenido una gran influencia en el mundo occidental, que fue San Gregorio Magno. Pero en realidad no es porque San Gregorio Magno lo compusiera, como ya he dicho al principio, sino que realmente es la atribución, sobre todo en el siglo XIX, para restaurarlo y darle una mayor, digamos, categoría dentro de la Iglesia. Por seguir indagando, por seguir averiguando más cosas de esta preciosa situación musical, ¿de verdad en el canto gregoriano existen versiones, existen estilos diferentes? Claro que hay estilos y versiones. La unificación del canto llano es una utopía, es algo que siempre se ha querido buscar desde Carlomagno hasta hoy. En un principio ya he contado que había muchos cantos llanos, había el mozárabe, el ambrosiano, el beneventano, etc., y el romano. Luego, en el propio canto romano, Carlomagno lo quiere extender a todo el imperio, y de hecho lo consigue, y consigue bastante, y quiere unificarlo, pero no lo consigue. Y de hecho, en la tradición litúrgica, una vez ya conseguido el canto llano para toda la cristiandad occidental, en cada iglesia los cantores lo cantaban de una manera. Y eso ha propiciado que sea canto con muchos flecos, con muchas variantes y con muchos relieves, que es la maravilla del gregoriano, no lo canta uno igual que otro, pero siempre se ha querido unificar. Fíjate que, por ejemplo, en el siglo XVI, ya el Papa Gregorio XIII, a raíz del Concilio de Trento, quiso también que lo mismo que se unificaba el misal y el breviario, es decir, lo mismo que se hacía con los textos litúrgicos, también se quería hacer con los cantos. Y entonces hizo un breve, es decir, un documento, en fin, una ley, para que se unificase, y mandó a dos personas muy importantes de Roma, nada menos que a Palestrina y a Aníbal Zoilo, que unificasen el canto llano. Y se enteró Felipe II, y montó en cólera, mandó a su embajador, que era por cierto un gran músico, Fernando de las Infantas, y le dijo que, bueno, que hiciesen lo que quisieran, pero que España tenía su propio canto, su propia versión, debidas nada menos que a San Eugenio de Toledo, que por tanto, que aquí no iban a aceptar. Debido a su difusión más allá de las estancias del monasterio de Santo Domingo de Silos, el canto gregoriano se ha convertido en nuestros días en un fenómeno sociológico de difícil explicación.
Unas grabaciones realizadas en los años 70 y 80, versionadas con posterioridad, otorgaron popularidad mundial a los monjes de esta abadía burgalesa. El notable impacto comercial causado por estas versiones del gregoriano no sustrajeron a este canto de su sentido espiritual. Tanto hoy como ayer se ha escuchado o se ha dicho que se escuchaba mucho canto gregoriano. ¿Tú crees que verdaderamente es un canto cercano o es un esnovismo que la gente, bueno, está de moda hablar de que escucha mucho canto gregoriano? ¿Verdaderamente es un canto que interioriza, que nos hace pensar en la profundidad de cada uno de nosotros? En la música todo es una realidad porque en realidad al final termina yendo al ser humano. Es decir, ¿qué más da que sea una música verdadera o no verdadera en el sentido de que esté en las fuentes o no esté en las fuentes, si al final llega al ser humano? Es decir, además la música se va al aire, no es como la pintura que queda en un cuadro, los cuadros de Goya o de Velázquez, que ahí están y tú puedes siempre verlos cuando quieras, porque ahí están y siempre son los mismos. Y esa es la realidad. En la música la realidad no existe más que en el momento en que se hace. Y si tú terminas de escuchar esa música, si no la guardas en el recuerdo, ya esa música ya no existe. La partitura es nada, hay que arrancarla. Yo creo que no es esnovismo, es la realidad, es volver un poco a las raíces. Y yo tengo una experiencia realmente extraordinaria, un abanico muy grande, de cantar en Nueva York, en St. John the Divine, o cantar en Filadelfia, o en la maravilla que es el teatro, el auditorio de Nezahualcóyotl de México, y cantar en las misiones jesuíticas de Bolivia, de Chiquitos o de Mojos, que es una maravilla, donde en aquella arquitectura tan naif, tan preciosa, hemos cantado con gente que es analfabeta, no sabía ni leer ni escribir, estaban los padres con los hijos, con los nietos, todo lleno a reventar, la iglesia de la Concepción, o la iglesia de San Javier, o la iglesia de Santa Ana, ya a reventar, es una maravilla. Y la respuesta es unánime. ¿Por qué? Porque el ser humano, por mucho que esté en Nueva York o esté en la selva amazónica, somos los mismos. Y entonces el gregoriano sí es cierto que es bien cantado, y sobre todo cuando se canta con profundidad, con conciencia, con conocimiento y sobre todo con devoción y con profundo sentimiento, como nosotros queremos hacerlo, desde luego llega sin duda. ¿Cuánto hay de verdad en la cercanía o lejanía del canto gregoriano en el pueblo? Pues está cerquísima. Y yo creo que es cerca por muchos motivos. Uno de ellos porque el gregoriano tiene la esencia de la música. Y digo la esencia de la música porque tiene la melodía, tiene el proceso melódico en su mayor pureza. Y por lo menos los occidentales, también los orientales, los occidentales tenemos en nuestros arquetipos, en la manera que nosotros tenemos de escuchar música, tenemos el gregoriano dentro. Digo el gregoriano, quiero decir, una manera de entender la melodía, la música. Y sin melodía, pues pocas cosas pueden afectar al ser humano. El ritmo, por supuesto, el ritmo nos hace bailar, nos hace danzar. Y de alguna manera el aspecto rítmico de la música, o sea, el elemento rítmico de la música nos saca de dentro de nosotros mismos hacia el exterior, en tanto que el aspecto melódico nos lleva dentro de nosotros mismos. Entonces, por eso el gregoriano, que es melodía pura, es extraordinario, porque llega a todo el mundo y nos introduce dentro de nosotros mismos, de nuestra interioridad. Ismael, la Universidad Nacional de Educación a Distancia dicen los malos entendidos que está a distancia, pero no es cierto. Y te voy a decir por qué no es cierto. Hace muchos años que yo fui tu alumna y siempre he recordado que cuando quisiera aprender sobre el canto gregoriano, la UNED se tenía que acercar al mejor profesor y al mejor transmisor de este tipo de canto. Ese mejor profesor que yo tuve eres tú, Ismael. Muchas gracias por todo lo que dejaste en mí y por esas incógnitas o interrogantes que me ayudaron a seguir buscando y a seguir buscándote en este caso. Muchas gracias. Y a ustedes, ¿qué les voy a decir? Creo que hoy hemos aprendido lo que estábamos necesitando saber
y nos ha dejado una vez más las puertas abiertas para seguir aprendiendo. Gracias otra vez. El canto gregoriano no es un canto para la liturgia, sino la misma liturgia cantada. Todo cuanto lo constituye, su sustancia sonora, movimiento rítmico, dibujo de intervalos, etc., corresponde a la plegaria y al servicio del momento ritual específico en cuyo interior se colocan texto y gesto.